Y la secretaria muere por él, y entonces le dice a ella, que es su jefe, por favor, escríbeme una carta, ayúdame, porque yo sé que le gusta este Vidaurre, pero no se decide. Entonces ella piensa, bueno, por lo menos seré como Cyrano y escribiré una maravillosa carta, con tanto el amor, etc., ¿no? Claro. Entonces, escribe la carta, la secretaria la pasa a su letra, se la da. Luego Vidaurre la llama a la fea y le dice, mira, quiero comentarte algo. Linda, tu secretaria me ha escrito una carta de amor. Una carta de lo más cursi. Y ella dice, claro, tonta de mí, yo tan inexperta en estos temas del amor, he escrito una carta absolutamente inocente. Pero Vidaurre le dice, Linda, no es toda una mujer como tú. Y dice, me estaba poniendo la mano en el muslo. Dice, repito, me estaba poniendo la mano en el muslo. Es decir, Vidaurre se enamora de ella. El cuento es maravilloso porque lo que hace es un germen de una novela, es lo que hace un buen escritor. Mira la historia desde otro lado, no desde lo común. Si ustedes no son capaces de ver las cosas más allá de los tópicos, es muy difícil que puedan crear una historia que sea lo suficientemente injuriosa. No es que la historia tenga que ser extravagante, rarísima, no. Es una historia común, una historia que puede ocurrir, nos puede ocurrir a nosotros o a nuestro vecino. Las buenas historias solo lo son porque se cuentan bien. Pues así es, y porque se cuentan bien y también porque tienen un conflicto. Y eso me gusta mucho cuando doy algunos talleres, lógicamente recomendar lecturas, pero también el cine nos puede enseñar un poco. El cine sí que nos puede enseñar, por ejemplo, a los puntos de giro de una narración, porque una película no deja de ser una narración que se apoya en imágenes. El clímax, el desenlace, el conflicto, todo eso os vendrá muy bien. Fijaros bien en las películas porque os daréis cuenta cómo empiezan las historias, cómo se van complicando, cómo van dando los primeros giros de la película y cómo pasan a un segundo punto de giro para llegar y que acelera al final. Es decir, tenemos que ir el conflicto, muy bien, aparece un conflicto, parece que este conflicto ya se ha solucionado. María quiere a Juan. Bien, perfecto, va a haber boda. Bueno, pues ya parece que va a haber boda. ¿Pero qué ocurre? No, es que resulta que Juan precisamente acaba de salir de la mano de su jefe de un club nocturno. Punto de giro. Ya no se puede casar María con Juan porque no puede casarse con un hombre que cree que no puede amar a las mujeres. Es decir, siempre que tenemos que llevar a nuestros personajes a situaciones límite para poder poner en juego nuestras novelas, porque si no escribiremos novelas totalmente planas. Y eso, que de todo se puede aprender, el cine nos puede enseñar. Y nosotros tenemos que aprender de recursos, de todo aquello que nos pueda enseñar recursos. Incluso de las radionovelas, también se puede aprender mucho, porque si os acordáis, yo desde luego, claro, tengo algunos años más que vosotros, sobre todo que Jorge, que es muy jovencito, y me acuerdo cómo las radionovelas mantenían a mi pobre madre y a mis hermanas todo el día pilladas a la radio. Y entonces estaban en la huerta y estaban trabajando y dicen, madre, baja que ya empieza la novela. Y allí bajaban todas como locas y dejaban las azadas. Dejar las azadas una hora, que eso es casi como un crimen. Y allí se pegaban a la radio continuamente y como locas. ¿Por qué? Porque el narrador de la radio las dejaba continuamente, cortaba la novela en el punto de giro suficientemente interesante para que al día siguiente, cuando retomasen la novela, tuviesen más interés aún en escucharlas. Es decir, debemos de ser, aparte de buenos narradores, documentarnos, debemos ser astutos. Debemos ser astutos y tener continuamente a nuestros lectores en tensión y sobre todo con hambre de saber más de nuestra novela. Si ustedes escriben un capítulo, tienen que saber más o menos dónde empieza y dónde acaba el capítulo. No empiecen a escribir y terminen porque ese día se cansaron diciendo ya está escrito. No. Organicen una vez que tienen el argumento, organicen cómo se va a contar, cómo sería, cómo van a poner los capítulos, porque eso es lo que va a dar, lo que dice Carlos, ese punto de giro. Un capítulo tiene que tener la suficiente tensión como para que se mantenga el interés. Si ustedes empiezan a escribir el capítulo y no saben dónde va a acabar, la tensión va a decrecer. Es casi una cuestión de orden físico. Si ustedes ponen dos estacas y entre ellas una cuerda, mientras más larga la distancia de las estacas, más se va a combar la cuerda, ¿verdad? Menos tensión.
duración va a tener. Eso quiere decir que ustedes tienen que saber dónde empieza ese episodio, como si fuera una escena, ¿no? Como en los culebrones, como en las telenovelas, ¿no? Las telenovelas, ¿por qué enganchan a todo el mundo? Porque te cuentan una micro historia, un capítulo, ¿no? La dejan allí y luego te pasan a contar otro. Y entonces, cuando vas a resolver el primero, tú estás impaciente por ver si la mujer le va a pegar el balazo al marido infiel, te cuentan otra, y luego te cuentan otra, y luego te cuentan otra. Por eso uno puede dejar de ver la telenovela en el capítulo 4, retomarla en el 400 y no ha pasado mucho, ¿no? Su función es llevar ese punto de giro. Que por cierto, a mí siempre me ha llamado la atención en las telenovelas mexicanas esos personajes que se quedan hablando solos. ¿Visto, no? Se va el personaje, se va la chica y dice: me las pagarás, Ligia porque ¿con quién está hablando? O sea, si entra alguien ahí. Claro, porque es un exceso de dramatización que puede tener evidentemente una novela. Pero lo que sí, Carlos, que además él aborda mucho esto, lo que es los puntos de giro, solo pueden funcionar si ustedes tienen claro de dónde a dónde va el capítulo, aunque luego más o menos se modifique, aunque luego lo tengan que modificar. Averigüen, esto va a empezar con mi personaje entrando aquí, saliendo allá. Segundo, si ustedes tienen en ese capítulo un personaje que entra a una habitación, descubre un documento y sale de la habitación con ese documento, el segundo capítulo no lo empiecen con él entrando a la siguiente habitación. Es decir, dejen un margen temporal entre las cosas que están ocurriendo, porque de lo contrario les va a suceder ese efecto dominó, que es que si los capítulos están construidos entre sí muy pegados, cuando a medida que avanza la historia vean que es necesario reordenarlo, ya no pueden, está todo cosido. No, dejen un espacio entre los episodios. O sea, si el episodio 1 sucede un martes, el episodio 2 no sucede el miércoles, sucede el jueves o el sábado, para que ustedes tengan tiempo luego de contar hacia atrás. Eso es parte de la organización. Bueno, vamos a tener casi una hora aquí, así que si hay preguntas, mejor. Sí, yo una última, porque ya que has sacado de las mujeres aquí anda sola y dices, pues, ¿con quién puñetas habla esta mujer? Eso es verdad. Pues me da pie y me viene bien para hablar de la figura del narrador, de quién va a contar nuestra historia. En nuestros materiales, eso sí que es importante, hacer una prueba de voces y tener un poco claro quién quiere que contemos esa historia. Si un narrador en primera persona, un narrador en tercera persona, prácticamente los narradores en segunda persona, muy pocas novelas porque es una forma compleja de narrar, y eso deberéis tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los narradores tienen sus limitaciones, y antes hablábamos de la coherencia interna de las novelas, y desde luego en la voz del narrador es donde mayor coherencia existe, o tiene que existir para ser creíble. Alguien tiene que contar, si es un narrador protagonista, porque por ejemplo, si es un narrador de primera persona y que además es protagonista, ese hombre se va a encontrar con dificultades que tú quieres contar, pero que no las puede contar porque ese hombre no está en todas partes. Entonces, eso ya nos plantea un problema. Nos plantea un problema también que puede ser un narrador en primera persona y en tiempo presente. Eso ya nos dificultaría mucho más la novela. Todas estas pistas lo doy porque creo que eso es bueno antes de afrontar un texto, que sepáis qué tipo de novela queréis contar y para poder determinar antes, a ser posible, qué tipo de narrador vais a elegir antes. Hay gente que tiende a confundir que el narrador es el escritor, y no tiene nada que ver. El narrador es una voz que el escritor pone al servicio del lector para que le cuente la historia, pero no tiene nada que ver con el escritor. Aclaro esto, sé que no es necesario, pero bueno, hay gente que muchas veces tiene ciertas confusiones en este aspecto. Y nada más, como decía Jorge, nos queda una hora y aquí estamos para que los vapuléis si deseáis. Sí. Entonces, ¿es recomendable escribir en tercera persona? ¿O qué recomiendas? Mira, ustedes saben, hay tres posiciones narrativas básicas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera persona son personas gramaticales. Luego tienen evidentemente un focalizador cuando tienen la tercera persona, que es si yo cuento en tercera persona, es decir, tengo habitualmente un narrador que se llama omnisciente, un narrador que es solo una voz, pero ¿desde dónde estoy observando la historia? ¿Desde la perspectiva de quién? Casi siempre lo que